Hay algo que nadie te va a decir en voz alta, pero que en el fondo ya sabes. La mayoría de las personas que conoces tienen miedo de estar solas 5 minutos sin distracciones. No porque sean débiles, sino porque nunca les enseñaron que la soledad no es un castigo, es una prueba. Y que esa prueba revela exactamente cuánto de lo que crees que eres en realidad pertenece a otros. Lo que descubres cuando el ruido desaparece no siempre es agradable, pero es lo único real que vas a encontrar en tu vida. Y este video te va a mostrar por qué eso lo cambia todo. Si algo de esto ya lo sentiste alguna vez, escribe en los comentarios "El silencio habla", porque lo que viene ahora va a resonar de una forma que no esperabas. Piensa en la última vez que estuviste verdaderamente solo, sin música de fondo, sin el teléfono en la mano, sin ninguna pantalla que te distrajera, y nota lo que pasó en tu mente en esos primeros minutos. No fue paz lo que llegó primero. Llegó incomodidad, una especie de inquietud que no tenía nombre claro, pero que sentiste en el pecho, como si algo estuviera mal, como si debieras estar haciendo otra cosa, como si quedarte quieto fuera en sí mismo una forma de perder el tiempo. Esa incomodidad tiene un nombre, aunque pocas personas lo reconocen cuando lo sienten. Es el momento exacto en que tu mente, acostumbrada a esconderse detrás del ruido, se queda sin lugares donde ocultarse. Y lo que emerge cuando ya no hay dónde huir no es el vacío que tanto temías, sino algo mucho más interesante. Eres tú, sin filtros, sin audiencia, sin el personaje que construiste para que el mundo te aceptara. Lo que nadie te explicó de pequeño es que existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirte solo, y que confundir esas dos cosas es uno de los errores más costosos que puede cometer una persona. Sentirte solo es una señal emocional, una alarma que tu mente activa cuando siente que no pertenece, que no es vista, que no importa. Pero estar solo, el acto físico de quedarte en silencio con tu propia mente, eso no es una carencia, eso es una condición. Y como toda condición, lo que determina su efecto no es la condición en sí misma, sino lo que haces con ella. Un músculo sometido a tensión se rompe o se fortalece dependiendo de cómo lo trabajes, y tu mente funciona exactamente igual cuando se enfrenta al silencio. La pregunta no es si puedes tolerar estar solo. La pregunta es si tienes el valor de descubrir lo que aparece cuando dejas de huir. Porque huir es la respuesta más común, y el mundo moderno te ha dado infinitas formas de hacerlo sin que siquiera te des cuenta de que estás corriendo. Cada notificación que revisas antes de que suene el segundo timbre, cada episodio que pones en automático para no quedarte en silencio mientras comes, cada conversación que inicias no porque tengas algo que decir, sino porque el silencio se sentía demasiado pesado. Todo eso es fuga. No te lo digo como crítica, te lo digo porque reconocer el patrón es el primer paso para entender por qué existe y por qué su existencia te está costando algo que todavía no puedes medir con claridad. Lo que el mundo no quiere que descubras es que la soledad, usada con intención, es una de las pocas experiencias que no puede ser falsificada, comprada ni delegada. Puedes contratar a alguien para que haga tu trabajo, puedes pagar para que alguien te acompañe, puedes llenar tu agenda de actividades que simulen propósito, pero no puedes subcontratar el proceso de conocerte a ti mismo. Ese trabajo solo lo puedes hacer tú, y solo ocurre en un ambiente específico. El silencio deliberado, la soledad elegida, el momento en que decides quedarte contigo mismo, no porque no tengas otra opción, sino porque entiendes que es ahí donde se construye todo lo demás. Los grandes constructores de la historia, los pensadores, los estrategas, los creadores que dejaron una marca real en el mundo, todos tenían en común una práctica que rara vez se menciona cuando se cuenta su historia. Todos cultivaban periodos de soledad profunda, con la misma disciplina con que otros cultivan sus habilidades técnicas. Marco Aurelio gobernaba uno de los imperios más complejos de la historia conocida. Tenía acceso a consejeros, generales, filósofos y recursos ilimitados, y aún así elegía retirarse regularmente a escribir en silencio pensamientos que no estaban destinados a ninguna audiencia. Lo que escribió en esos momentos de soledad se convirtió en uno de los textos más leídos 2000 años después. No porque fuera un ejercicio literario, sino porque era un hombre hablándose a sí mismo
con una honestidad brutal que solo es posible cuando no hay nadie mirando. Eso es lo que la soledad permite que hagas. Decirte la verdad sin el filtro de lo que otros esperan escuchar, sin la necesidad de quedar bien, sin la actuación que inevitablemente aparece cuando hay una audiencia. Y esa verdad sin filtro, aunque a veces duela, es el material del que está hecha la claridad real. Nietzsche escribió que el hombre que no puede soportar la soledad, tampoco puede soportar la profundidad. Y aunque la frase suena dura, apunta a algo concreto y verificable en tu propia vida. Piensa en las personas que conoces que tienen más dificultad para tomar decisiones propias, para sostener una opinión bajo presión, para actuar sin necesitar validación externa primero. Casi sin excepción, son personas que rara vez se quedan solas con sus propios pensamientos. Personas cuya identidad se construyó exclusivamente en relación a otros. Personas que no saben bien quiénes son cuando no hay nadie que las defina por contraste. No es una coincidencia. Es una consecuencia directa de haber evitado el único proceso que te enseña quién eres debajo de todo lo que aprendiste a mostrar. Ahora bien, entender esto intelectualmente es una cosa, y vivirlo es otra completamente distinta, porque el obstáculo real no es la soledad en sí misma, sino lo que aparece dentro de ella. Cuando el ruido desaparece y te quedas solo con tu mente, lo primero que emerge no suele ser sabiduría ni claridad. Lo primero que emerge son las preguntas que llevas tiempo evitando, las conversaciones que no terminaste, las decisiones que postergaste, las versiones de ti mismo que no te gustan del todo, pero que siguen ahí esperando que las mires de frente. Esto es lo que hace que la soledad se sienta incómoda para la mayoría de las personas. No es el silencio externo lo que asusta, es el ruido interno que ese silencio expone. Y aquí está la trampa en la que cae casi todo el mundo. Interpretan esa incomodidad como una señal de que algo está mal, cuando en realidad es la señal exacta de que algo está comenzando a funcionar. Un herrero no retira el metal del fuego cuando empieza a cambiar de color, porque sabe que ese cambio es precisamente el proceso que necesita ocurrir para que el material se vuelva útil. Tú eres el herrero y eres también el metal, y la soledad es el fuego, y lo que sientes cuando te quedas en ella sin escapar no es daño, es transformación. El problema es que vivimos en una cultura que ha redefinido el concepto de incomodidad como sinónimo de error, que te ha entrenado para interpretar cualquier tensión interna como algo que debe ser eliminado lo antes posible, en lugar de algo que debe ser atravesado con atención. Cada vez que buscas distracción en el momento en que la soledad empieza a incomodarte, estás retirando el metal del fuego justo antes de que alcance la temperatura que lo haría útil. Lo que ocurre cuando decides quedarte, cuando aguantas esa incomodidad inicial sin buscar la salida más cercana, es algo que muy pocas personas experimentan, porque muy pocas personas tienen la paciencia de esperar que ocurra. La mente, una vez que acepta que no habrá distracciones disponibles, deja de buscarlas y empieza a hacer algo completamente distinto. Empieza a ordenarse a sí misma. Los pensamientos que estaban en caos comienzan a acomodarse. Las prioridades que estaban enterradas bajo la urgencia de lo inmediato empiezan a emerger, y algo que solo puede describirse como claridad aparece de forma gradual pero inconfundible. No es un proceso místico ni requiere ninguna técnica especial. Es simplemente lo que tu mente hace cuando finalmente le das el espacio y el tiempo para hacerlo. Algo que en el ruido constante nunca puede ocurrir del todo. Aquí es donde necesito que te suscribas si este canal te está dando algo que no encuentras en otro lugar. Porque lo que viene ahora es la parte que menos se habla y la que más transforma. El efecto que tiene la soledad no solo sobre cómo te relacionas contigo mismo, sino sobre cómo el mundo entero empieza a relacionarse contigo de una forma completamente diferente. Existe una paradoja que casi nadie menciona cuando habla de soledad, y es esta. Las personas que menos necesitan la compañía de otros son las que más compañía genuina atraen. No es un accidente social ni una ironía del universo. Es una consecuencia lógica de algo que opera en la dinámica humana, con una consistencia casi matemática. Cuando una persona ha pasado tiempo real en soledad, cuando se conoce a sí misma sin el espejo de otros, cuando no necesita validación externa para sentirse completa, emite una frecuencia que es inmediatamente reconocible, aunque nadie pueda explicar exactamente qué es. La llaman presencia, la llaman carisma,
La llaman seguridad, pero en el fondo es algo más simple. Es la ausencia de necesidad. Y esa ausencia tiene un efecto magnético sobre las personas que todavía están atrapadas en el ciclo de buscar aprobación constantemente. Piensa en las personas que más te han impactado en la vida, no necesariamente las más ruidosas o las más visibles, sino las que dejaron una impresión real, duradera, las que te hicieron pensar diferente o sentirte genuinamente visto. Casi con certeza eran personas que no parecían necesitar nada de ti, personas que estaban completas antes de que llegaras, personas que elegían estar contigo, pero no dependían de esa elección para sentirse bien consigo mismas. Esa calidad no se finge, no se aprende en un curso de comunicación, ni se adquiere siguiendo fórmulas de lenguaje corporal. Se construye en la soledad, en el proceso de desarrollar una relación tan sólida con tu propia mente que ya no necesitas que nadie más llene ese espacio. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en la forma en que entras a cualquier habitación, en la forma en que escuchas, en la forma en que respondes, en la forma en que otros te perciben sin poder explicar exactamente por qué. La ironía más profunda de todo esto es que las personas que más temen la soledad, las que más la evitan, las que llenan cada segundo de su vida con ruido y compañía para no tener que enfrentarla, terminan siendo las más solas en el sentido que realmente importa. Tienen gente alrededor, pero no se conocen a sí mismas. Tienen conversaciones, pero no tienen claridad. Tienen conexiones, pero no tienen raíces. Y cuando el ruido para, cuando la vida inevitablemente los deja solos por un momento, el vacío que sienten no es causado por la ausencia de otros. Es causado por la ausencia de sí mismos, por el hecho de que nunca construyeron una relación real con la única persona con quien van a estar el resto de su vida, sin excepción. Entonces la pregunta práctica es esta: ¿cómo se usa la soledad como herramienta y no como condena? Porque hay una diferencia crítica entre la soledad que te destruye y la soledad que te construye. Y esa diferencia no está en la cantidad de tiempo que pasas solo, sino en la intención con la que entras en ella. La soledad reactiva, la que ocurre porque te rechazaron, porque te dejaron, porque el mundo te excluyó, esa soledad sin dirección puede convertirse en un ciclo de rumiación que te hunde más profundo en los patrones que ya no te sirven. Pero la soledad elegida, la que practicas con propósito, aunque solo sean 20 minutos al día, sin teléfono, sin música, sin ninguna agenda más que estar presente contigo mismo, esa soledad tiene un efecto acumulativo sobre tu mente que no tiene equivalente en ninguna otra práctica que conozcas. Los guerreros japoneses tenían un concepto que llamaban Mu, que traducido de forma aproximada significa el espacio vacío que contiene todo lo posible. No era una filosofía abstracta, era una práctica concreta. Antes de una batalla, antes de una decisión importante, antes de cualquier momento que requiriera claridad total, el guerrero se retiraba al silencio, no para escapar de la realidad, sino para ver la realidad sin el filtro del ruido. Lo que emerge en ese espacio no es ausencia de pensamiento, sino pensamiento sin interferencia. Y esa calidad de pensamiento es cualitativamente diferente de lo que produce una mente que nunca descansa, nunca para, nunca se queda sola con sus propias conclusiones. Tú no necesitas ser un guerrero medieval para aplicar este principio. Necesitas reconocer que tu mente, como cualquier instrumento de precisión, rinde mejor cuando se le da tiempo para recalibrarse lejos del ruido. La práctica es más simple de lo que parece y más difícil de lo que quisieras. Empieza con incomodidad, siempre, porque el primer obstáculo es la resistencia de una mente que ha sido entrenada para buscar estímulos constantemente. Pero si te quedas, si aguantas los primeros 10 minutos sin ceder al impulso de buscar distracción, algo cambia. La resistencia disminuye, el ruido interno baja de volumen, y en ese espacio más tranquilo empiezan a aparecer cosas que no sabías que sabías. Respuestas a preguntas que llevas tiempo haciendo, claridad sobre decisiones que parecían imposibles, una sensación de dirección que no vino de ninguna fuente externa, sino de tu propia mente funcionando sin obstáculos. Eso es lo que la soledad estratégica te da, y una vez que lo experimentas una sola vez de forma genuina, ya no puedes volver a verla de la misma manera. Todo lo que hemos recorrido hasta ahora converge en un punto que es el más difícil de aceptar,
pero también el más liberador. La autosuficiencia real, la que no es arrogancia, sino estructura interna sólida, solo se construye en soledad. No en teoría, no leyendo sobre ella, sino viviéndola, sosteniéndola, dejando que haga su trabajo aunque al principio duela. Epicteto, que pasó años de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes de su tiempo, entendió algo que la mayoría de las personas libres nunca comprende: que la única libertad que nadie puede quitarte es la libertad interior, la capacidad de decidir cómo te relacionas con lo que te ocurre. Y esa libertad no se declara, se construye ladrillo a ladrillo, en los momentos en que eliges quedarte contigo mismo en lugar de escapar hacia el ruido más cercano. Hay una versión de ti que ya existe pero que todavía no has conocido del todo. Una versión que no necesita que le confirmen su valor, que no se desestabiliza con la opinión de otros, que toma decisiones desde sus propios principios en lugar de desde el miedo a lo que dirán. Esa versión no aparece de repente ni como resultado de una sola experiencia transformadora. Aparece de forma gradual, casi imperceptible, como resultado de haber pasado suficiente tiempo en silencio contigo mismo para saber con exactitud quién eres cuando no hay nadie mirando. Y cuando sabes eso con certeza, cuando tienes esa claridad interna que no depende de ninguna validación externa, la relación que tienes con el mundo cambia de forma fundamental porque ya no entras en él buscando algo que te falta, sino ofreciendo algo que tienes. Esta es la verdad que la soledad te enseña si te quedas en ella el tiempo suficiente, que nunca estuviste incompleto, que todo lo que buscabas afuera, la aprobación, la seguridad, la dirección, la sensación de que eres suficiente, todo eso tenía su fuente dentro de ti desde el principio. Pero el ruido constante te impedía escucharlo. La soledad no te da nada nuevo, te devuelve lo que siempre fue tuyo. Y cuando lo recuperas, cuando finalmente te escuchas a ti mismo con la misma atención con que siempre escuchaste a otros, descubres que la persona más importante con quien tenías que conectar nunca estuvo en ninguna pantalla, en ninguna conversación, en ninguna multitud. Siempre estuvo en el silencio, esperando que finalmente tuvieras el valor de quedarte.